chico, lo del marxismo ya es que ya no sé cómo, al final Sí, se va a quedar reducido a una carcasa vacía el marxismo al final, Armesilla. Para que no le asocien con Franco, coño, pero si cada vez defiende más a Franco. Pensar que el franquismo tuvo más de positivo que de negativo te sitúa en la extrema derecha, para bien o para mal. Está el siguiente. Normalmente siempre se ha vinculado la defensa del nacionalismo español, ¿no? Ese nacionalismo que se enraiza con el franquismo. Entonces, para hacer un momento, para separar la defensa del nacionalismo de un régimen anterior, se ha buscado este concepto de la hispanidad porque tiene también, por otro lado, una parte que tiende a ser también como, entre comillas, progresista, quiere decir, la admisión como hermano de una población allende el Atlántico que tiene unos vínculos de lengua, de cultura y de religión principalmente, aunque haya entrado la evangelista muy fuerte, ¿no? Eso es otro tema. Entonces, eso para Armesilla es algo, pues, le viene bien, porque si defendiese solo la unidad de España, ya lo vinculan con los grupos tercerposicionistas de los 90 o 2000, ¿no? Esos grupos que siempre estaban vinculados, acertada o desacertadamente en la extrema derecha. Pues para no identificarse con esa extrema derecha clásica, aunque el concepto siempre es muy ambiguo, hay que decirlo, ¿no? Porque realmente la extrema derecha, extrema izquierda es un posicionamiento, la ideología sería más bien, pues, nacionalpopulismo, nacional sindicalismo o lo que sea, pues han utilizado esa vía. Por otro lado, la derecha liberal también ve con buena idea eso de vincularse a la idea de la hispanidad, porque se defiende la unidad de España y su prolongación hacia otro territorio y un vínculo con un pasado glorioso de España. Por tanto, la jugada perfecta. Se desvincula del franquismo. Yo hasta hace pocos años, decir viva la unidad de España, eso era prácticamente vincularte con el régimen que se instauró en España después de la Guerra Civil. Ya eso, a que no suena tan chirriante. Antes sonaba chirriante. Ya no, pues han conseguido ganar algo en la batalla cultural. Tanto Armesilla, desde un punto de vista marxista, como la Fundación Gustavo Bueno, que tiene también una parte que es derechista. ¿Cómo se llama la fundación de Vox? ¿Cómo era? Enaes, ¿no? Enaes. Fundada por Gustavo Bueno Hijo, ¿no? Eso es, pues han visto, pues, el camino de rosa hacia una identidad española libre de ese supuesto, ese desprestigio vinculado al franquismo. No sé. Yo eso no lo veo nada claro. Eso no lo veo nada claro porque igual que se pueden desligar de un nacionalismo español vinculado al franquismo, es que al mismo tiempo te van a ligar, obviamente, con el imperialismo. Te van a llamar, o sea, que puede ser peor, puede ser mucho peor hablar de hispanidad como Armesilla y tal, porque entonces te acusan de neoimperialista, de querer reconquistar América. Yo creo que es aún peor. Y por otra parte, Armesilla, pues sí, Armesilla sí encaja en las extremas derechas. Es una extrema derecha muy rara porque intenta conservar el marxismo lo más posible, pero vamos, que es que a los integristas católicos, a los tradicionalistas, prácticamente le ríe todas las gracias, por así decirlo, y se apunta a casi todo. O sea, que no, quiero decir que sería que no... Que ya es muy difícil que Armesilla se venda como izquierda. Vamos a ver, si fundas tú la famosa universidad de la que te reías tú, Tomás, la universidad... Rector de... universidad, Instituto La Retire. Experto en materialismo político. Es una persona que viene del marxismo y entonces en esa universidad tienes a un profesor que es un cura integrista.
chico, lo del marxismo ya es que ya no sé cómo, al final Sí, se va a quedar reducido a una carcasa vacía el marxismo al final, porque estás vaciando, o sea, estás concediendo tanto a la extrema derecha, encima Armesilla, para que no le asocien con Franco, coño, pero si cada vez defiende más a Franco. Pero si en los últimos años se ha visto, cada vez habla peor de la Segunda República del Frente Popular y cada vez habla mejor del franquismo. Y se ha ido viendo la evolución. Entonces, ¿a quién va a engañar? ¿A quién va a engañar así? A nadie. Pero la Segunda República no era marxista. La Constitución que se establece el 9 de diciembre del 31 era de un marcado carácter izquierdista, pero sobre todo de una especie de pequeña burguesía, haciendo guiños al campesinado, haciendo guiños también a la posible confederación, autonomía de algunos territorios, ¿no? Pero que realmente la república no era una república, no era marxista. No. Otra cosa que llegasen a tener fuerza en algún aspecto, pero no. Pablo quería comentar algo. Era un poco sobre la marcha, sobre lo que iba diciendo Raúl, más tipo conversación. Que yo no creo que sea así. Yo creo que, por ejemplo, en ese caso, en el de Santiago Armesilla, o en el de Brigada Antifraude, o por ejemplo, en el caso del Frente Obrero, en este caso española, Frente Obrero, lo digo en el sentido que hayan organizado partidos políticos o movimientos políticos basándose en estas ideologías, yo creo que han usado dos conceptos, que es el españolismo y el marxismo. Entonces, todos los ríos que confluyan en el españolismo o en el marxismo, para ellos son bienvenidos. Entonces, yo no lo veo como una corriente de extrema derecha en absoluto, aunque tenga relación con curas, porque precisamente lo que los une es el españolismo unificado únicamente, ¿sabes? Un poco la lucha contra esos nacionalismos interiores, ¿no? O regionalismos, lo que fuera. Porque cuando no están delante uno de otro, las críticas vuelven a ser presentes. Siempre son desde el marxismo, desde un neomarxismo, en este caso sinófilo, ¿no? De China, o filocomunista chino. Y entonces eso, yo no lo veo como un partido de derecha en absoluto. Es más, lo veo como un partido de izquierda marxista, pero españolista, en el que su lucha es contra, digamos, una tradición que en este caso vendría representada por el pasado del PCE y de Izquierda Unida, que se ha dado en ser pues más, o lo que decimos, realista o fraccionaria o regionalista o lo que fuese, ¿no? Entonces, reivindica un izquierdismo marxista totalmente vinculado a la izquierda, vamos, en este caso no habría problema. Pero vamos, que el tema es eso, que mientras confluyan sus conceptos, en este caso lo usan también los liberales. Hay liberales que forman partidos, por ejemplo, Vox es un partido liberal españolista, en el que es un partido españolista, pero no soberanista en el sentido autárquico, sino es un partido globalista de la hispanidad, precisamente. Entonces, todo lo que confluya en Vox, desde un lado, con el españolismo unitario, que lucha contra esos regionalismos, y el globalismo hispano, y en este caso el liberalismo, es bienvenido en Vox. Hispanidad, globalista y anglosionidad. No tienes por qué ser ni unión europeísta para tener una crítica con la hispanidad. Simplemente quieres que tus conciudadanos españoles, como los conociste hace 20 o 30 años, siga siendo el mismo tipo de sociedad o una sociedad un poco más evolucionada, pero en el sentido de todavía nuestra, no compartida con el globalismo. Miguel Ramos pone, nunca ha hablado bien del PC, en este caso Santiago Armesilla. Aquí Raúl puso un comentario también, ¿no? Que, para que se me entienda, ahora Armesilla defiende que el régimen franquista fue mejor que lo anterior y lo posterior. A eso me refiero, no a que por ser marxista deba ser más republicanista. Hispano, dice Armesilla, tiene razón, no miente. Miguel Ramos, no me consta que Armesilla haya defendido lo contrario en el pasado, pero lo desconozco. Y aquí Raúl, ¿no? Distante, dice sí, pero pensar que el franquismo tuvo más de positivo que de negativo te sitúa en la extrema derecha, para bien o para mal.